El tema del que vamos a hablar es el diseño ergonómico. Mi grupo está conformado por Geraldine Campo, Juliet Díaz, Diana Mendoza, Greg Velilla y mi persona, Caterine Fuentes. ¿Qué es el diseño ergonómico? La ergonomía es la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades del trabajador. Busca la optimización de los tres elementos del sistema humano, máquina, ambiente, para lo cual elabora métodos de la persona, de la técnica y de la organización. En el proceso de diseño se deben considerar las interacciones entre la persona y los componentes del sistema de trabajo. La historia. Los fundamentos de la ciencia de la ergonomía parece que se han establecido dentro del contexto de la cultura de la antigua Grecia. Una buena parte de la evidencia indica que la civilización griega del siglo V a.C. utiliza principios de la ergonomía en el diseño de herramientas en sus lugares de trabajo. Más tarde, en el siglo XIX, Frederick Winslow Taylor fue pionero en la administración científica del trabajo, método que propone la manera de encontrar el método óptimo para llevar a cabo una tarea determinada. La Segunda Guerra Mundial marcó el desarrollo de nuevas armas y máquinas complejas. Surgieron también nuevas exigencias sobre la cognición de los operadores. En las décadas posteriores a la guerra, la ergonomía ha seguido floreciendo y diversificándose. La era espacial ha creado nuevos problemas de factores humanos, tales como la ingravidez y la fuerza G. ¿Hasta dónde el cuerpo humano podría tolerar estos ambientes en el espacio exterior? ¿Y qué efectos tendrían en la mente y el cuerpo? El amanecer de la era de la información se ha traducido en el campo de la ergonomía como la interacción persona-computador. Biografía. Frank Bunker Gilbert nació el 3 de julio de 1868 y murió el 14 de junio de 1924. Su esposa Lillian Moller Gilbert eran ingenieros industriales y expertos en eficiencia, quienes contribuyeron al estudio de la ingeniería industrial en campos como el estudio de movimiento y factores humanos. Frank Gilbert colaboró con Frederick Taylor en los estudios de organización del trabajo, con objeto de establecer unos principios de simplificación para disminuir el tiempo de ejecución y la fatiga. Gracias a sus investigadores se originó una interpretación del estudio de desplazamientos y de la relevancia que tiene el aumentar la producción reduciendo el esfuerzo realizado. Quizás sea todavía más relevante, sin embargo, la importancia dada en su obra a la relación entre las ciencias de la dirección y las de sociales. ¿Para qué sirve el diseño económico? Disposición del espacio de trabajo, esfuerzo innecesario, forzamiento de los músculos, trabajos repetitivos. ¿Dónde se aplica? El diseño de máquinas, que es cuando se trabaja con máquinas, se requiere reducir al mínimo las molestias que se puedan presentar en el trabajador, como pueden ser fatigas, tensión psíquica, lesiones, etc. El diseño de las herramientas. Hay que conocer la función de las herramientas y para ello se ha de considerar la antropometría, que es el estudio de las dimensiones humanas, y la biomecánica, que representa el estudio de los movimientos. Es importante considerar al cuerpo humano como un todo y no de manera proporcional. Las herramientas deben permitir para obtener una mayor eficiencia con la ergonomía, cumplir eficientemente su función, reducir al mínimo la fatiga. Los movimientos que se realice deben ser compatibles con el brazo de la mano, entre otros aspectos. El diseño de puesto de trabajo. Se consideran las características físicas y psíquicas de las personas en el diseño de puestos del lugar de trabajo. El lugar de trabajo influye sobre el confort y la eficiencia laboral. La organización de la empresa. Las organizaciones se deben diseñar teniendo en cuenta las características y necesidades de los trabajadores y personas que conforman parte de la empresa, como por ejemplo, la organización del trabajo, el nivel de mecanización, el nivel de automatización, la funcionalidad,
la participación, la comunicación. ¿Quiénes aplican el diseño ergonómico? El diseño ergonómico lo aplican las empresas y organizaciones en los puestos de trabajo para el diseño de productos, herramientas y equipos. Bueno, voy a hablar de las fases del diseño ergonómico. En las metodologías de investigación y diseño de cualquier actividad o tarea que realice cualquier sujeto, con el objetivo y finalidad que sea, es importante que se analice la situación antes de iniciar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Etcétera. Son preguntas a responder en este momento. Por tanto, la fase 1 corresponde a la investigación. Este se compone de las etapas 1, 2 y 3. Está basado en organizar la manera de trabajar y la información que se va a requerir para el desarrollo del proyecto. Se organiza esta información y se analiza para prepararla de manera que sea útil al caso en particular. Bueno, la fase 2 corresponde al aspecto de desarrollo creativo, que equivale a la etapa 4. Es en donde se desarrolla la idea del producto, la proyección y el desarrollo del diseño, que se maneja como segundo aspecto. Se inicia precisamente con las premisas del diseño. Se concreta las ideas con boceto, alternativa, planos, modelos, cálculo de resistencia de materiales y estructuras, costos, etc. La fase 3 corresponde a la solución y conclusiones, que son la etapa 5 y 6. Es en donde se lleva a cabo el proyecto. La etapa 5 de resultado: se hacen pruebas de producción hasta llegar a un prototipo para poder hacer el juego de planos finales. La etapa 6 es la de conclusiones. En esta etapa, ya con prototipos y planos, sostienen conclusiones de los costos y de la resistencia, así como el empaque, la publicidad, etc. Finalmente, es la fase 4, que corresponde al proceso ergonómico. Se desarrolla a través de toda la metodología y son puntos claves a las que se le tienen que incluir dentro de los puntos tratados en los aspectos antes mencionados, de principio a fin. Desde la etapa 1, en donde se define el tipo de producto que se va a solucionar y se delimita el análisis ergonómico, hasta el prototipo final, en donde se hacen pruebas ergonómicas y se deja asentado en los planos. En lo que corresponde al caso de estudio del artículo que seleccionamos, la base de datos encontrada fue el foro ergonautas.com, que corresponde a la Universidad Politécnica de Valencia. Para poder hallar el artículo es necesario ingresar a la página en internet www.google.com.co, introducir en la barra de búsqueda artículos sobre diseño ergonómico y se selecciona la tercera búsqueda, que aparece con el nombre artículos técnicos sobre ergonomía y prevención. Es claro que el título del artículo corresponde a desarrollo y diseño de herramienta ergonómica específica para la apertura y cierre de válvulas de volante. Estas son las válvulas que encontramos en los equipos para abrir o cerrar flujos, como por ejemplo. El autor de ese artículo se llama Rodrigo Olaya Menéndez, el cual es un biólogo que tuvo la oportunidad de desarrollar ciertas características novedosas sobre este producto que recibe el nombre del artículo. Así, el objetivo de ese artículo corresponderá a diseñar y desarrollar una herramienta específica, segura y adecuada para la apertura y cierre de equipos con volantes de control de forma segura. En lo correspondiente a los problemas que se identificaban y por lo cual fue necesario diseñar dicha herramienta, encontrábamos que aquellas que ya eran empleadas no eran precisamente una herramienta como tal que sirviera para manipular estas válvulas, sino que se trataban de útiles que se amoldaban con ciertas características que permitieran ejecutar la tarea. Por tanto, se encontraban los siguientes problemas. La maniobra de cierre y apertura de las válvulas genera sobreesfuerzo en el operador que lo va a ejecutar. Las herramientas artesanales con ferralla doblada y soldada presentan gran inestabilidad y fragilidad, precisamente porque no eran herramientas destinadas a realizar esta actividad. Finalmente, el uso constante de la herramienta se constituye un riesgo sobre el mango de esta, ocasionando en el operador un punzamiento. ¿Qué sucede? Que al no ser herramientas que están diseñadas para ejecutar dicha tarea, sino que son
totalmente artesanales, pues tendrían toda clase de riesgos, en particular que le puedan causar lesión a la persona que las utilizaba. La aplicación del artículo al caso de estudio seleccionado de acuerdo a las fases que se definieron del diseño de un producto ergonómico, tenemos que la fase 1 corresponde a la investigación. Por tanto, en esta fase pues se recopila toda la información teórica correspondiente a la herramienta que se requería diseñar. Entre las actividades más habituales en la mayoría de los ámbitos industriales se destaca la manipulación de volantes de control para el cierre y apertura de válvulas, ya sea por flujos de líquidos gaseosos que se regulan a través de dichas válvulas en procesos mecánicos. Sin embargo, esta actividad suele estar dificultada por el estado del mantenimiento de los engranajes y roscados sobre los que se desplazan los volantes, ya sea porque haya presencia de grasas o por la humedad o la corrosión que presenten las válvulas o el equipo. También influye mucho el entorno de permanencia limitada. Puede ser de que de pronto se presenten temperaturas extremas o explosiones o algún tipo de gas asfixiante, etcétera, que pueda afectar incluso al operador que está manipulando las herramientas. Asimismo, como las posturas que se adquieren al realizar la tarea exigen del operario un esfuerzo físico importante que puede derivar en graves lesiones osteomusculares. Por tanto, para facilitar esta tarea, se ha llevado a cabo el diseño y el desarrollo de una herramienta específica, segura y adecuada para la apertura y cierre de equipos con volantes de control de forma segura. En cuanto a la fase 2, que corresponde al diseño creativo, tenemos que la herramienta pues será una herramienta de tamaño mediano, con un peso aproximado de 2 kilogramos, una longitud de unos 70 centímetros y estará compuesta por un cabezal de agarre que consta a su vez de una cubierta y un tetón extremo que se anclará a los radios del volante. Unido al cabezal mediante fijación mecánica se dispone de un mango con empuñadura plástica ergonómica que será el material pues utilizado en este caso. Asimismo, la parte superior que estará anclada a la válvula se empleará un material metálico que a su vez llevará un recubrimiento que impedirá la corrosión del mismo. Fase 3. Soluciones y conclusiones. La llave ha sido diseñada para poder ejercer gran fuerza sobre un amplio perímetro del volante, lo que mejora el momento de la fuerza y disminuye la fuerza a aplicar. Su uso es simple pero muy efectivo al basarse en el principio de la palanca. Una vez posicionada, la llave no se mueve ni bascula sobre el volante, gracias a las orejetas laterales, por lo que no lo estropea y se impide que pueda resbalarse. Fase 4. Procesos ergonómicos. La empuñadura ergonómica asegura su firme agarre al poder ser cubierto por la totalidad de la superficie de la mano, lo que evita los peligrosos resbalamientos. Para el diseño de la zona de agarre se han tenido en cuenta las medidas antropométricas referentes al agarre palmar, de los dedos y de las manos. Para un correcto almacenamiento se dispone de una perforación en el mango que facilita su almacenamiento y situación en perchas dentro del entorno de trabajo, y además su color metalizado y el color del mango la hacen muy visible en situaciones de escasa iluminación o acumulación de polvo. Resultados obtenidos. Se logra evitar esfuerzos musculares, disminución de las bajas laborales, minimización de ausentismo por enfermedades osteomusculares, corrección de malas posturas. En este caso, se ha logrado una herramienta con un diseño novedoso que cumple de forma segura con la tarea y que evita al trabajador los sobreesfuerzos y malas posturas asociados a la apertura y cierre de válvulas del volante.